Blanco va a continuar con la presentación del último orador. Gracias. Sí, el último orador, acá mi amigo Alejandro Menicochi, que siempre manda 2 renglones de cositas y uno tiene que buscar aparte, pues, re humilde para decir otras cosas. ¿Qué tal, Alejandro? Pero ¿Cómo vamos a no? decir que sos profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la PUCA, o Pontificia Universidad Católica. También sos magíster en asesoramiento jurídico de empresa por la Facultad de Ciencias Empresariales de la UADE, de la Austral, perdón. Árbitro del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario, además de tantísimos artículos y publicaciones que has hecho, y por lo tanto también vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Te doy la palabra con tu tema arbitraje comercial internacional ante la pandemia, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Sandra, por los elogios. Yo quiero cerrar este debate que me parece muy interesante, y de nuevo el aplauso para Guillermo y su equipo de organizadores, y el aplauso para todos los que están conectados. Realmente, ustedes saben qué contento que me pone ver la cantidad, porque recién pasaba los cuadritos, la cantidad de personas que estamos reunidos y decimos: estamos en pandemia, estamos en cuarentena, y sin embargo seguimos con nuestra actividad porque nos gusta, porque nos apasiona, porque en última instancia es la felicidad de encontrarnos y lo que queremos al derecho internacional privado. Así que muchas gracias a todos. Me han dado un espacio de diálogo lindo con personas a las que quiero y con personas que aprendo muchísimo. ¿Con qué? Cuando Guillermo me propone la pandemia ante el arbitraje internacional, yo dije: uy, Guillermo, ¿en qué me estás metiendo? Y luego me brindó muchísimo material muy generoso y me abrió los ojos en otros aspectos. Lorena también me abrió los ojos en otros aspectos, perdonen. Y no llamaron en toda la tarde, llamaron justo donde tenía el celular, el micrófono abierto. Bueno, yo pienso en 4 puntos, tengo la cabeza una necesidad de esquematizar las cosas. El primero es esta vieja idea de Goldschmidt, que siempre me pareció atractiva y hoy se evidencia más que nunca, que el derecho como fenómeno de adjudicación responde a fenómenos humanos, y casi siempre lo centralizamos en lo humano. Y hoy advertimos que existen fuerzas extrahumanas y el azar que están ocasionando niveles de adjudicaciones prácticamente desconocidos. O sea, y cómo el fenómeno de la influencia humana difusa, porque en última instancia se generó por algún hombre, no sabemos si son murciélagos o son manipulaciones genéticas, pero sabemos que no sabemos cómo el azar, por qué nos toca a nosotros y por qué les tocó a estados muy disímiles en su constitución, han hecho que estemos frente a una situación que, no tengo que reconocerlo, tiene su parte de seducción también, porque vivir en un pedazo de la historia de la humanidad que sea comparable en el futuro a lo que fue la peste negra, tiene su saborcito, ¿no? O sea, al menos vivimos en un periodo que no va a pasar tan inadvertido como el de hace 10 años en el periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, el primer punto es la relación entre fenómenos naturales, influencia humana difusa, azar y las adjudicaciones humanas. Y cómo adjudicaciones humanas tratan de contrarrestar por maneras muy improvisadas, cuarentena sí, cuarentena no, cuarentena relajada, mucho testeo, poco testeo. En última instancia, si hay algo que tenemos, me parece que tener en claro, es que nadie sabe demasiado. La segunda, este fenómeno, ya digo, las cuarentenas dispuestas por el hombre y las pandemias dispuestas por fuerzas no humanas, conducen a resultados en la administración de justicia, y administraciones de justicia que, por un lado, reconocemos lleva a cabo el Estado y llevan a cabo los privados.
Desde la órbita del Estado, nosotros advertimos que está siempre la idea de la administración de justicia mayormente vinculada al bien común, y desde la órbita de los privados y las instituciones arbitrales existe una clara, digamos, un claro protagonismo de la utilidad en relación con la justicia. O sea, no quiere decir que la justicia estatal no se preocupe por la utilidad, pero las consideraciones de la justicia estatal están más bien orientadas a una justicia dirigida al bienestar general o bien común, mientras que la justicia arbitral es una justicia en la cual en última instancia se dinamiza la justicia específica del derecho comercial. ¿Y cómo responden frente a esto? El tercer punto es algo que me parece que siempre hay que enfatizar cuando se habla de justicia arbitral, que no es una justicia en oposición a la justicia estatal, sino que me parece que ambas pueden colaborar, digamos, y pueden prestarse servicios recíprocamente. La especialización, la justicia estatal, digamos, abrevar en esta flexibilización de procedimientos, en este dinamismo que tiene la justicia arbitral, y la justicia arbitral poder contar con la coerción que tanto, digamos, tan necesaria es en un país o en estados reticentes, o entre las personas cuando son reticentes al cumplimiento espontáneo de lauros. Y cuarta, lo último, casi como sugerencia, la necesidad de un nuevo concepto de proceso a nivel internacional. Cortitas. Lo primero, casi lo adelanté con el título, o sea, tenemos una situación en la cual las situaciones que antes se presentaban como cotidianas, hoy se presentan como vitales. Y en situaciones vitales sabemos que no podemos encontrar respuestas cotidianas. Frente a ello, observamos dos respuestas claramente, al menos claramente separadas. Mientras que en la Corte Suprema de Justicia Argentina, que no es única, por eso no es para cargar las tintas contra nuestra Corte, sino la Corte Suprema de Brasil, la Corte Suprema de Colombia, en realidad han paralizado todos los procesos, han paralizado toda la actividad jurisdiccional. Las cortes de arbitraje han reaccionado prácticamente diciendo no, los procesos no se suspenden. Existen particularidades, pero Chile es de alguna manera, al Chile alguna excepción han suspendido, pero relativamente, pero no, los procesos no se suspenden. Vamos a adecuarnos, en última instancia acá se trata de evitar contagios, y tenemos que llevar a cabo procesos en los cuales la gente no se contagie. En última instancia eso es lo que ha presidido a todos, y ahí vemos una necesidad de respuesta, ¿no? ¿Cuáles fueron las instituciones arbitrales? La verdad es muy tarde, pero ahí ICC sacó inmediatamente una guía de buenas prácticas en orden a la presentación online de los requerimientos de arbitraje, a la confirmación de los arbitrajes también online, a la designación de árbitros por medios virtuales. China fue el primero de los países afectados por la pandemia y inmediatamente, a pesar del rigor que tiene la Cámara, que tiene los procedimientos arbitrales chinos con respecto a la actividad presencial en las audiencias y con respecto al cotejo y a la posibilidad de chequear la veracidad de los documentos, incorporó los sistemas de ODR, los sistemas, digamos, de presentación de documentos online, de intercambio de documentación online entre las partes, la audiencia virtual. Es algo que ya no se discute, o sea, no necesitamos el desplazamiento de testigo, y lo único que necesitamos es confirmar la veracidad de la persona del testigo. En China han autorizado o han requerido en casos de controversia la presencia de un notario que certifique que el declarante este es el declarante, la posibilidad de notificar los laudos en forma online, en última instancia un avance hacia la despapelización
Y yo creo que más allá de pandemia o no pandemia, esto llegó para quedarse. Yo creo que después de esto, que hemos tenido que, de alguna manera, aprenderlo rápido o incorporarlo rápido, pero no aprenderlo rápido, ya llegó para quedarse. Yo no creo que después de los avances que se han dado, no hablo ya ni siquiera de la justicia arbitral, hablo de la justicia ordinaria, los avances que se dan a nivel, digamos, de presentación virtual. Ayer tomó la Cámara de Apelaciones de Rosario, intervino en una audiencia por este motivo, una audiencia en la Cámara Civil, en la Sala Tercera de Rosario, tomaron una audiencia por eso. Estábamos las partes y estábamos los abogados. O sea, yo creo que no hay vuelta atrás en esto y implica evidentemente una disminución extraordinaria de los costos. Fíjense, Guillermo pudo organizar esta actividad en forma gratuita. Antes lo teníamos a Vicario, ahí estaba preocupado por los 50 o 60 cafés si hubiéramos tenido que haber ido a la UBA o todo eso. Y mirá, Vicario está presente y lo veo sonriendo, no gastó un peso. Bueno, lo mismo pasa con los procesos. Los procesos online terminan siendo más baratos. Que ahora, digo, bueno, las instituciones arbitrales, y hay muchas en el mundo, han reaccionado, algunas en forma más generosa, otras en forma más tímida, pero han reaccionado diciendo los procesos se siguen resolviendo, algunas los han paralizado, pero los han paralizado relativamente, porque si hay acuerdo de partes, las partes podían seguir, que son muy pocas, y la actividad de los procesos se siguió desarrollando. Ahora, el segundo punto de digamos, los procedimientos en las distintas jurisdicciones e instituciones. La incidencia de la pandemia en la resolución de los casos, a nivel subjetivo. La proximidad que un árbitro en un procedimiento internacional pueda tener con su vinculación en un estado gravemente afectado por la pandemia, ¿generará de alguna manera alguna viabilidad de recusación? ¿Podemos esperar la misma empatía de un árbitro que no pertenece a un estado en el cual la pandemia no alcanzó grandes niveles críticos con un árbitro español o con un árbitro italiano? ¿O un árbitro tendrá la obligación de develar este árbitro si tiene acciones en alguna compañía que prácticamente ha perdido una gran parte de su patrimonio como consecuencia de la pandemia? O sea, se han incorporado nuevas causales que permitan el apartamiento subjetivo en función de esto. La verdad que es una duda que he leído, no es original mía, por suerte, sobre la que están abiertos algunos interrogantes. El árbitro que ha vivido la pandemia tendrá una mayor digamos, inclinación a considerar aquella como una exoneración de responsabilidad de una parte incumplidora que alegue la existencia de la pandemia para no cumplir con su contrato, con la prestación afectada por el contrato. Esa es una causal. Ese es un aspecto. El segundo aspecto en el cual pensé es que a nivel, digamos, probatorio, no podemos, digamos, seguir concibiendo al proceso como una emboscada y como una, digamos, con la rigidez de la carga de la prueba con la que, a pesar de que hablemos de cargas probatorias dinámicas, seguimos aferrados a la ortodoxia. Me parece que la existencia de, si queremos tener procesos durante crisis como las que estamos atravesando, se impone un nuevo concepto de carga probatoria. En ese sentido pensaba en los principios alium y droit, de alguna manera relevar sobre supuestos que sabemos conocidos, o al menos invertir la carga de la prueba. A ver, yo no tengo por qué probar que en la República Argentina no puede salir en este momento un avión y no puedo cumplir la prestación. Me parece que exigir esa probanza es casi diabólico. Entonces, en esos casos se podría partir, bueno, la pandemia ocasionó digamos, una aceleración de las dificultades en orden a la satisfacción de las obligaciones, de gran parte de las obligaciones, y en última instancia pensarlo como una inversión de carga de la prueba.
Y lo último, pensé a nivel decisorio, con lo ya está anticipado eso, si la existencia de la pandemia configura casus. ¿Es caso fortuito o fuerza mayor? Estaba leyendo, la verdad que los títulos son bastante engañosos, porque entro en la página y dice la aplicación de la convención. No quiero entrar en el abordaje de los contratos que ya que tuvo lugar en la jornada intercáteras que se hizo hace unos días, que lamentablemente a la que no pude asistir. Quiero entrar ya les digo, en un caso de Internet decía, se consideró el caso fortuito dentro de la aplicación de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderes. Después era el título, decía eso, el desarrollo del caso no decía nada, pero de nuevo me invitó a pensar la existencia del caso fortuito aquí como eximente de responsabilidad. Y sinceramente me pareció que aquí la convención funciona así como sistema, pero de alguna manera habría que distinguir, para este caso, para otros, o sea, los periodos y las localizaciones de los contratantes, porque no es lo mismo haber comprometido la prestación en febrero, donde ya se conocía, que haber prometido la prestación en diciembre, donde todavía la pandemia no parecía más que del resfrío de algún chino que se había comido murciélago. Entonces me parece que esta defensa del casus la tendríamos que, digamos, conectar con la cronología de la expansión de la pandemia. De todos modos, el tercer problema con el que nos encontramos frente a estos dos ámbitos jurisdiccionales es que si tenemos la justicia ordinaria paralizada, la posibilidad efectiva de satisfacción, ya no digo de reconocimiento y ejecución de laudos, porque eso cae de maduro. Si tenemos justicia paralizada, no podemos reconocer la ejecución de laudos. Es con respecto a la materia cautelar o inclusive con respecto a la materia cautelar probatoria, o eso que llamamos prueba anticipada o aseguramiento de pruebas, que los reglamentos facultan al desarrollo contemporáneo en sede arbitral o en sede ordinaria. Ahí me parece que tenemos un punto sobre el cual, de alguna manera, o la justicia ordinaria debiera abrir en última instancia sus posibilidades de excepción a los feriados extraordinarios, a medidas requeridas por tribunales extravitales que prueban que se puede trabajar aún con pandemia. Y por último, me parece que la pandemia en general impone impone tomar una nueva posición frente al ejercicio de la abogacía. O sea, me parece que aquí los colegios de abogados deben asumir un rol fundamental. No, es un tiempo donde no se puede decir cualquier cosa, no se puede negar cualquier cosa, no se puede retasear colaboración en un proceso. Los tribunales de disciplina de los colegios de abogados deberán dejar de actuar como sindicatos defendiendo a sus miembros por el solo hecho de estar matriculados en un colegio y pensar que en última instancia, como auxiliares de la justicia, es nuestro deber proteger al cliente, pero también coadyuvar con la realización de la decisión jurisdiccional. Me parece que este rol habría que enfatizarlo, abandonar las actitudes corporativas, porque en última instancia prácticamente no podremos llevar a cabo nuestra profesión. Ha sido nuevamente un orgullo compartir este jueves a la tarde con ustedes y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro. No he visto hasta ahora dudas o consultas o comentarios. Si alguno quiere hacer algún comentario o consulta, me avisa con un poco de paciencia, que los tengo en distintas pantallas a todos. ¿No? Parece que
Fui muy, no Ahí fue. sí veo a Oscar González Pereira Ay, yo quiero también. y Guillermo Argerich, muy bien. Bueno, empieza Oscar, que es al que vi primero, no sé si fue el que primero levantó la mano. También Ana. Ale, bueno, excelente tu exposición, ¿no? Es redundar en elogio siempre de escucharte. Pero me golpeó mucho tu primera parte, cuando mencionás el interés de la justicia estatal con el interés de la justicia privada. Y me da cierta tristeza que el interés general o el bienestar general que debería partir de la justicia estatal se vea avasallada o olvidada, y que la justicia privada nos esté dando un ejemplo de cómo pueden seguir los procesos o cómo podemos continuar los procesos en aras de un objetivo más allá de la pandemia, más allá de un montón de situaciones de crisis que nos encontramos afrontando. Sinceramente, creo que debemos aprender mucho de la justicia privada en aras del interés general, ¿no? Que creo que si ellos tienen un interés más particular, el interés general. Pero la pregunta que quería hacerte es si verdaderamente el argumento de la pandemia puede llegar a ser hoy un obstáculo para la ejecución de algunos laudos arbitrales que pudieran dictarse durante este periodo. A ver, y lo que sucede es que la ejecución del laudo es ante un tribunal ordinario, o sea que mientras estén suspendidas las actividades de la justicia ordinaria, la ejecución del laudo va a ser en última instancia el obstáculo. Hablo de la ejecución forzada. En cuanto al cumplimiento espontáneo del laudo, esto es su satisfacción sin la necesidad de un procedimiento de naturaleza ejecutiva, ahí ya me parece que podría obrar como circunstancia sobreviniente, a veces ni necesariamente como causal general de incumplimiento, sino como causal que explique la suspensión del cumplimiento, que eso nuestro Código Civil y Comercial lo adopta de la Convención de Convención de Viena, que distingue la incumplimiento total sobreviniente de la suspensión temporaria y sobreviniente. En ese caso podría funcionar, decir, bueno, se termina la pandemia, hay que cumplir, no podemos pensar algo distinto. Correcto, me refería exclusivamente a si el argumento de esta continuidad de los procesos privados puede llevar a alguna de las partes a alegar algún tipo de nulidades o algún tipo de cuestiones que afecten la eficacia de ese laudo dictada en continuidad en este proceso, en este momento. Es decir, ante estas circunstancias no muy claras todavía, si eso puede llegar a darle lugar al afectado a plantear afectaciones de nulidad a ese laudo, dictado en estas circunstancias. Es una consulta y tu opinión. No, ahí me parece que la respuesta tiene que ser casuística, Oscar. Ahí me parece que habrá planteos de naturaleza especial, dilatoria, como los hay también en los procedimientos arbitrales, y habrá planteos realmente que atenderán, o sea, tenés que producir una prueba pericial, y esa prueba pericial no se puede llevar a cabo y el laudo se dicta. Bueno, ahí sí me parece que la posibilidad del planteo de anulación está expedita, ¿no? Porque por circunstancia exógena no se llevó a cabo la consideración de un argumento. Me parece que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo la siguiente lista de intervención que tomé nota, de Guillermo Argerich, Analía Consolo, Paula Al, el doctor de Marsilio y la doctora Notaquela. Así que bueno, ahora le tocaría a Guillermo Argerich.
Bueno, bárbaro, muchas gracias. Alejandro, me pareció bárbara tu exposición porque creo que pasaste por distintos temas medulares del arbitraje. Cuando hablaste de todo el tema de cómo el arbitraje se acomodó en su procedimiento, que ya lo venía haciendo desde antes. No olvidemos el informe de ICC sobre incorporación del 2017 de tecnologías en el arbitraje, que tampoco era tan auspicioso, ¿no? Porque se decía que se incorporaba mucho, pero se aplicaba poco. Se Pero, aplicaba poco. exactamente, pero eso hace a uno de los pilares básicos, que es la eliminación de los tiempos y costos en los procesos, y que es hacia lo que apunta el arbitraje, y es una de las cuestiones que son atractivas del arbitraje, justamente ir al arbitraje por la economía que produce en el procedimiento. Otro de los temas, cuando mencionaste, que a mí me interesa muchísimo, el tema de los sesgos que puede llegar a haber en los árbitros y sus decisiones, es otro punto medular del arbitraje. Porque vamos al arbitraje, ¿por qué? Por la particular persona que decide mi controversia, persona o persona, ¿no? Si es el tribunal. Por eso qué importante lo que mencionaste. Y otro de los temas, el último que abordaste, que es el de la cooperación entre el arbitraje y los poderes judiciales estatales, es fundamental. Eso es fundamental porque el acompañamiento que debe brindar el aparato estatal en cuanto a poder administrador de la justicia es importantísimo para que todo pueda concretarse dentro del andamiaje arbitral. Así que bueno, muchas gracias por habernos explicado, Gracias. abordado todos estos temas. Era un comentario nomás. Gracias a vos, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Entonces, Analía Consolo. Sí, gracias, Adriana. Sí, más que nada, bueno, Ale, felicitaciones por haber hecho muy práctico, muy sintético todas estas cuestiones que son bien caras del arbitraje. Una cosa, sí, en realidad el Poder Judicial está de acuerdo al gusto de las provincias, pareciera ser. Yo estoy trabajando con pandemia, es decir, tuve audiencias online en la provincia de Buenos Aires. Hoy mismo tuve una de un tribunal y mañana tengo otra. Esa es la disparidad que existe, obviamente, en nuestro sistema federal y las 24 provincias y todo, pero me parece que eso es lo que hace un poco esta relación de lo que decías de un poder judicial que esté a la altura de lo que es el arbitraje, porque si realmente yo tengo que pedir un control judicial después y todas estas formas telemáticas de las cuales ya estaba ayornado el arbitraje, entonces aquí estamos en diferencias. Otra de las cosas también comparto con lo que te decía Guillermo, toda esas actualizaciones que había tenido en la parte arbitral, y agrego que justamente esa flexibilidad en el procedimiento es lo que hace una de las cuestiones más importantes para la elección del mismo. Es decir, y que las audiencias se hagan, las reuniones se hagan a través de esta forma. Así que, bueno, es de esperar que toda la justicia en Argentina se ayorne un poquito más a toda esta forma es decir, esto de tener un expediente digital, esto de que los abogados, porque también se mencionó ahí de los colegios de abogados, y me parece que si todos tienen el famoso token, como le quieramos llamar, es para poder utilizarlo el servicio, y no cuesta absolutamente nada, es buena voluntad. Yo tampoco tengo los medios, por ejemplo, en la provincia no tenemos los aparatos de teléfonos de última generación, pero utilizo el mío. Utilizo mi computadora también. Me parece que es todos poniéndonos un poquito el servicio de esto y haría mejor las cuestiones de la justicia. Nada más, quería agregar eso. Gracias, Analía. Bueno, muchas gracias, Analía Consolo. Paula Al, le damos la palabra a Paula Al en el orden. Gracias. Gracias, Adriana. En primer lugar, bueno, felicitarlo a Guillermo y a usted y a la ADI por la organización. Es muy lindo verlos a todos, y también felicitar a Oscar, a Julio, a Analía y Alejandro. Ha sido
fantástico escucharlos y las participaciones. Lo mío también era un comentario en la misma línea de lo de Guillermo y Analía, ¿no? El tema de los costos, que vamos a hacer un arbitraje totalmente simplificado, y la idea de que post pandemia va a haber un recargo en la actividad judicial impresionante, una acumulación de causas, lo cual ya se está previendo mayor cantidad de arbitrajes, que más allá de que sean simplificados, a mí lo único que me llama la reflexión es cómo se van a elegir los árbitros post pandemia, ¿no? Cómo va a influir también en el tema de la neutralidad, la nacionalidad de los árbitros o el lugar al que cada uno pertenezca, y cómo lo que ha pasado en sus propios países y las medidas restrictivas que los estados han impuesto en cada uno de los países van a afectar también el juicio de los árbitros, es decir, no va a ser lo mismo un árbitro de un lugar al otro, con lo cual también ahí habrá que tener, no digo cuidado, pero tener en cuenta esa selección, y eso va unido, Alejandra, a lo que decías de la aplicabilidad o no de la fuerza mayor, y se une también a la reflexión que María Susana decía hoy, ¿no? Que no va a ser ya lo de los jueces de aplicar normas internacionalmente imperativas en contratos de trabajo o en cuestiones comerciales o corporativas entre empresas, sino esa cuestión de tener en cuenta las normas imperativas, las normas de derecho no estatal y demás. Creo que se abre en el arbitraje un mundo que no únicamente tiene que ver con cuestiones procedimentales de simplificación, de abreviación, de audiencias virtuales, de que ya los árbitros están discutiendo menor cantidad de pruebas y menor cantidad de expertos, sino también en lo que tiene que ver en la aplicabilidad del derecho de fondo. Es decir, creo que el derecho no estatal en este sentido va a irrumpir mucho más fuertemente de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y las normas internacionalmente imperativas también tendrán un punto ahí de inflexión. Así que bueno, era nada más que un comentario y felicitarlos a todos por los intercambios y las exposiciones. Un gusto verlos a todos. Gracias. Bueno, Gracias muchas gracias. No sé, Alejandro, si querés comentar sobre esta última intervención. Si no, pasamos a María Blanca. Sí. Yo Sí, creo Alejandro. que estamos en la misma sintonía, o sea, no hay servicios de justicia esenciales y no esenciales. La justicia es siempre esencial. Antes de paralizar un servicio esencial, es necesario tomar reacciones, no se puede cortar el nudo al Alejandro. Pero bueno, no quiero... ahora viene María Blanca, así que no quiero seguir tomando la palabra yo. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a María Blanca, ya que el doctor de Marsilio se ha retirado del chat, del Zoom. María. Muchas gracias. A mí me encantó, Alejandro, esto que hayas tomado algunas ideas y que tengan que ver justamente, como ya dijo Guillermo, si mal no recuerdo, con principios muy importantes del arbitraje. Y con relación al tema de las dificultades que puede haber en la relación con poder judicial estatal, justicia estatal, nacional, provincial, etcétera, en algunos casos suspendida o con esta feria extraordinaria, bueno, me parece que, claro, el procedimiento de ejecución de un laudo no se va a poder iniciar en principio, pero sí pedir medidas cautelares. Y la regulación en este momento, si hablamos de arbitraje comercial internacional, ¿no? La regulación de las medidas cautelares, de las órdenes preliminares y de las funciones del Poder Judicial con relación a las medidas cautelares del arbitraje, me parece que esto ha sido desarrollado, yo estaba repasando recién, más extensamente que el larguísimo artículo 17 de la Ley Modelo de un Citral. Ahora resulta que tenemos en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de los artículos 38 al 61, toda esta materia regulada. Es decir, súper extenso. Me parece que, bueno, que cada vez que haya una situación
que lo amerite, incluyendo, Alejandro mencionó dentro de las medidas cautelares también cuando es necesaria una prueba anticipada, y esto también puede ser, puede entrar dentro, me parece, de este concepto. Y bueno, por todo requiere, como también lo dijo Guillermo Argerich, esa cooperación entre jueces y árbitros, que si no existe, la cuestión se hace imposible. Y por último, también con relación a un comentario de Oscar, las causales de nulidad se están taxativamente enumeradas, ¿no? De tal manera que yo diría que siempre que el proceso arbitral se haya seguido un debido proceso arbitral, respetando justamente este famoso principio, hoy leía paranoico del debido proceso en un documento reciente de un citral, bueno, en la medida en que se respete el debido proceso, muy difícilmente se puede entrar en alguna causal de nulidad por las circunstancias relacionadas con la pandemia. Podrá haber... No sé si el resto escucha. Se cortó. Se cortó, ¿no? ¿Hola? No sabía si era... Sí, te habías cortado, María, si podés retomar. No sé hasta dónde se escuchó lo de la nulidad. Hasta ahí sí. Se escuchó, hasta ahí se escuchó. Que si ha habido, hablaste del principio paranoico. El principio paranoico el del debido principio proceso. paranoico. Claro, el principio paranoico del debido proceso, en la medida en que se respeta el debido proceso, muy difícilmente vaya a prosperar alguna causal de nulidad por causa de la pandemia. Podrá haber causales de nulidad porque el tribunal arbitral no ha sabido conducir debidamente el proceso, o existan otras causales, pero bueno, no sé, me gustaría saber si, Alejandro, si vos coincidís en esto o tenés otra idea con respecto, sobre todo a posibles causales de nulidad. No, totalmente de acuerdo. O sea, la pandemia, y yo digo la pandemia y la cuarentena, porque no creo, como dice nuestro presidente, que el problema sea la pandemia, pero creo que son los dos. La pandemia y cómo se instrumenta la solución a la pandemia pueden llevar a que se tomen medidas inadecuadas y que de alguna manera tengan alguna repercusión en un desarrollo del proceso. Imagino una cuestión probatoria, pero no es por la pandemia en sí, es porque, invocándose la pandemia, se omitió un paso esencial o se omitió la ponderación adecuada de algún elemento que tenía trascendencia para la causa. Coincido plenamente con lo que vos apuntabas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo en mi lista no tengo más pedidos de intervención, así que si, salvo que haya omitido alguno, por favor me lo hace saber. Si no, le cedo la palabra a Guillermo Argerich como director de la sección. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Analía, muchas gracias, Alejandro, porque creo que ha sido muchísimo lo que hemos aprendido, lo que hemos podido compartir, y esta mirada nueva que hay que darle todos los días a todo, que esto no necesariamente hay que hacerlo porque estemos frente a una etapa de pánico global. Es lo que sucede siempre, el mundo cambia día a día, lo que pasa que en estos meses ha cambiado aceleradamente. Muchas gracias también a Adriana Vila, a Sandra Blanco y a Gabriela Pérez Moreno, que me acompañan en la sección de Derecho Internacional Privado de la ADI. Y ya nuevamente vamos a cursar invitaciones para otras actividades que estamos planeando sobre temas que también están siendo influenciados en este momento por la pandemia y que genera este pánico global al cual estamos asistiendo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos
prontamente. Gracias. Hasta luego. Hicimos